Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, señoritas. El día de hoy vamos a ver el tema valor numérico de la expresión. Y las reglas son muy sencillas. Una es mantener activa la cámara durante la clase. Número dos, participar ya sea en el chat o puede activar su micrófono para poder expresar sus dudas o también expresar resultados, ya que estaremos realizando varias operaciones durante el proceso. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver hoy no es cosa de otro mundo, es cosa que ustedes ya vieron porque ya realizaron una tarea. Es solo un repaso de lo que ya se había visto antes, ¿de acuerdo? Entonces empecemos. El valor numérico de una expresión, ¿para qué nos sirve? Así como su nombre lo indica, para encontrar valores o para encontrar el valor real de una expresión matemática, ¿verdad? Por ejemplo, en el laboratorio que ustedes realizaron para esta semana, ustedes tuvieron que realizar varias operaciones. Se les daba una ecuación y usted lo que tenía que hacer era sustituir un número por esa variable. Y lo que tenía que hacer era operaciones aritméticas para poder encontrar un valor final. A eso se dedica lo que es el valor numérico de la expresión, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver ejemplos bien sencillitos. El número 1. Tengo una expresión de 3x más 5, ¿de acuerdo? Y me dice que para x el valor es 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar de x yo voy a sustituir por el número 6. Aquí abajo tengo lo que es el resultado. Le vamos a cambiar de color para que se vea un poquito mejor. Ahí estamos. Tengo 3 por 6 más 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya solo multiplicamos. Esto es bien sencillito. 3 por 6, 18. Más 5, 23. Y eso es todo lo que hay que realizar. En este caso tenemos una variable de primer grado. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Ahorita vamos a ver cuando tenemos exponentes diferentes de 1. Acá tengo este otro ejemplo, solo que aquí ya tengo dos variables. Ya tengo la variable A y la variable B. Y para cada una de estas variables existe un valor. Para la variable A, su valor es -2 y para la variable B, su valor es 2. Entonces, sustituimos nuestros datos. Ojo acá, que aquí también se juega mucho lo que es la ley de signos. Entonces, yo acá sustituyo 3A. ¿Cuál es el valor de A? -2. Entonces, sería 3 por -2, -8 por B, que sería, ¿cuál es el valor de B? 2. Entonces sería 8 por 2 más 2. Aquí multiplicamos 3 por -2, me da 6. -8 por 2 me da -16 más 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí necesito que ustedes también me vayan ayudando. Realicemos esta operación de suma y resta y díganme cuál sería el resultado. Pueden escribir ya sea en el chat o pueden activar su micrófono para poder participar. Muy bien, ¿cuál sería el resultado entonces de esta operación? Señor, buenos días. Buenos días. Es -20. Muy bien. -20. Correcto. Vamos, ¿por qué es -20? Porque usted ya sabe que signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. -6, -16, obtengo un resultado de -22.
y signos contrarios se restan y colocamos el signo del que tiene igual valor absoluto. Entonces sería menos 22 más 2. Prácticamente le voy a restar los dos que ya tengo y me va a quedar menos 20, ¿de acuerdo? Por eso es de que salió así. Vayamos a un siguiente ejemplo. Aquí ya tengo un exponente 2 y un exponente 1. Esto quiere decir que ya sube un poquito el nivel de dificultad. Tengo la ecuación de 5x más 4 menos x cuadrado y para x el valor es 2, ¿de acuerdo? Entonces multiplico 5 por 2 más 4 menos 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a realizar estas operaciones y usted me va a ir diciendo también el resultado. Ya sabemos, podemos utilizar el chat o puede activar su micrófono. 5 por 2 ya sabemos que nos da 10, ¿de acuerdo? Más 4 y 2 al cuadrado que me da 4. Ahora, ¿cuál sería el resultado final para esta expresión? Perdón, aquí sería más 4 menos 4. ¿Cuál sería entonces el resultado final? Muy bien, correcto, Lourdes, y Marjorie. Muy bien, todas respondieron bien. El resultado es 10. ¿Por qué? Porque el más 4 y el menos 4 se anulan y ya solo me queda el valor de 10. Eso está bien sencillito. Veamos ahora este ejemplo. Tengo x al cubo menos 2x menos 3x al cuadrado y el valor de x es 1. Entonces esto ya está todavía mucho más fácil. ¿Se recuerda de cuando lo vimos en la primera unidad se dijo que cualquier número, o perdón, el 1 elevado a cualquier número siempre me tenía que dar 1, siempre y cuando el número fuera positivo, ¿verdad? Bueno, entonces 1 al cubo, pues 1. 2 por 1, perdón, menos 2 por 1 me da menos 2 y 1 al cuadrado me da 1 por 3, 3. En este caso sería 3 negativo. ¿Cuál sería entonces el resultado? Este está todavía más fácil. Señor, es menos 4. Menos 4. Sí, correcto. Muy bien. Teniendo ya el resultado, muy bien, Marjorie, menos 4. Pasamos a lo siguiente, pero antes de resolver esta pregunta, ¿hay alguna duda con respecto a algún procedimiento anterior? Si es así, no se preocupe, puede utilizar el chat o puede activar su micrófono. ¿No hay dudas? Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Aquí ya tengo una fracción y en la fracción ya tengo las variables arriba y tengo un número entero abajo, ¿de acuerdo? Me dice que para x el valor es 1, lo cual se nos facilita mucho porque el 1 nos resume mucho los procedimientos. Entonces tengo 4x a la sexta menos 8 menos 3x al cubo. Y toda esta expresión la vamos a dividir dentro de 7. ¿De acuerdo? Aquí ya sustituimos los datos. 4 por 1 a la sexta. Me quedaría entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Veamos primero cuál sería el resultado del numerador, o sea, de la parte de arriba. Hagamos cálculos entonces y busquemos el resultado del numerador. ¿Cuál sería el numerador entonces? El valor del numerador. Muy bien, es 7. ¿Por qué 7?
1 a la 6 o 1 elevado a 6 me da 1. 1 por 4, 4. 4 menos 8 me da menos 4. ¿De acuerdo? Y acá tengo, opero la segunda parte, que sería 1 al cubo, 1 por menos 3, menos 3. ¿Qué tenía anteriormente? Menos 4. Menos 4 menos 3, obtengo un resultado de menos 7. Y vamos a dividirlo dentro de 7. ¿Cuál sería entonces el resultado de nuestra expresión? Menos 7 dividido 7. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Así de sencillito es trabajar con valores. Acá nos dan el valor de cada variable, por lo cual se nos hace mucho más fácil. Muy bien, este ya es un poquito más extenso. Tengo m al cubo menos 2m menos 3m cuadrado más 12. Y para el valor de m utilizamos menos 12. Se recuerda que durante las clases de la primera unidad hicimos varios ejercicios donde yo le decía, si un número negativo se eleva a una potencia impar, sigue conservando su signo. Pero si un número negativo se eleva a una potencia par, el resultado es positivo. Y aquí vamos a aplicar mucho esta regla, ¿de acuerdo? Porque necesitamos dominar lo que es la ley de signos. Entonces, tengo menos 2. Menos 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Menos 4, me dicen por ahí. No. Sería menos 8, excelente. Menos 8, ¿por qué? Elevamos 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 6. Pero como tenemos un signo negativo dentro del paréntesis y está elevado a una potencia impar, entonces el resultado es negativo. Por eso me queda menos 8. ¿De acuerdo? Ahora multipliquemos menos 2 por menos 2, obtengo un resultado de más 4. muy bien, más 4. Ahora vamos con el cuadrado, ¿de acuerdo? Elevo menos 2 al cuadrado, recuerden que él es negativo y está elevado a una potencia par, y luego lo multiplicamos por 3. ¿Cuál sería el resultado entonces? 12. 12, en este caso sería menos 12. Muy bien. Acá elevamos el negativo al cuadrado y se volvió positivo. Entonces tengo 4. 4 por menos 3, obtengo un resultado de menos 12. Más 12, ¿de acuerdo? Entonces aquí con esta información yo ya puedo reducir los términos. ¿Cuál sería entonces el resultado de la expresión? Menos 4. Muy bien. El resultado de la expresión sería menos 4. Vamos a, pregunto antes de pasar al siguiente tema. ¿Quedó alguna duda acerca de lo que vimos anteriormente, de la simplificación de términos? No, muy bien. Pasemos entonces. A ver, vamos a ver algunos ejemplos sobre reglas de 3. Eso es bien sencillito de trabajar, ¿de acuerdo? Sabemos que que existe una proporcionalidad. Aquí me comí ahí. Ahí estamos. Que existe proporcionalidad directa y también existe proporcionalidad inversa, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cada una de las proporcionalidades y vamos a resolver ejercicios, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver es la proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que hay que aprender que es que entre más tengamos, más vamos a obtener. Y entre menos tengamos, menos vamos a obtener, ¿de acuerdo?
Eso es lo primordial para esta regla. Y aquí presentamos un ejemplo. Me dice que si para pintar 180 metros de pared se necesitan 24 kilogramos de pintura, ¿cuántos kilogramos de pared se necesitarán para una superficie de 270 metros? Primero lo que tenemos que identificar es si en verdad es proporcionalidad directa. Vamos a ver, tengo 180 metros y 24 kilogramos de pintura. Obviamente, si yo amplío el espacio, voy a necesitar más pintura. Entonces, entre más tengamos, más vamos a necesitar. Entre más metros de pared tengamos, más pintura voy a necesitar. Entonces, sí es una proporcionalidad directa. ¿Qué datos claves necesito para mi ecuación? De primero, tengo los metros de pared y luego tengo los kilogramos de pintura, que son los dos datos que me da el problema. Ahora, me dice que para 180 metros de pared necesito 24 kilogramos de pintura. Y luego me pregunta que, pues si tengo 270 metros de pared, ¿cuántos kilogramos voy a necesitar? Entonces aquí es bien sencillo, porque multiplicamos de forma cruzada. Multiplico 180 por X y también voy a multiplicar 270 por 24. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las operaciones y vamos a despejar de una vez. Vamos a insertar una ecuación para que se nos haga mucho más fácil. Entonces, vamos a multiplicar 270 por 24. ¿Y cuál sería el resultado? 6.480. Muy bien, 6.480. Ahora, ojo aquí que lo que hicimos fue un despeje de fórmula, ¿de acuerdo? 180 acá está multiplicando, por lo tanto, va a pasar a dividir. Entonces, ya sabemos cuál es el resultado de la multiplicación y abajo, obviamente, tengo que incluir el 180. Vamos a X es igual, ahí estamos. ¿Cuál sería el resultado entonces? Muy bien, 36. 36. 36. Excelente. Ahora, hagamos un análisis. Vamos a sustituir ese 36 acá en la tabla. Tengo 180 metros de pared y para ello necesito 24 kilos de pintura. Como se amplió el espacio, por ende tengo que necesitar más kilogramos de pintura. ¿Tengo más? Sí. Entonces, nuestro ejercicio está bien hecho. Así se resuelve este tipo de operaciones. Vamos a ver si hay alguna duda o pregunta con relación a este tipo de ejercicios. Veo que no hay dudas, eso quiere decir que vamos muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Esta es de proporcionalidad inversa. ¿Cómo identifico si es proporcionalidad inversa? Yo puedo decir, se recuerda que en la proporcionalidad directa se decía, entre más tengo, más obtengo o más necesito. Y entre menos tengo, menos necesito o menos tengo. ¿De acuerdo? Aquí es algo inverso. Si tengo más, necesito menos. Si tengo menos, necesito más. ¿De acuerdo? Así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Por ejemplo, si 12 vacas se comen un granero lleno de paja en 80 días, vamos a calcular cuánto tardarán, por ejemplo, 30 vacas. Y me preguntan si es proporcionalidad inversa. Ahora hagamos el análisis. Tengo 12 vacas y me dan 80 días para que se termine en el granero lleno de paja. Pero si yo aumento la cantidad de vacas,
obviamente que el número de días va a disminuir, porque no me aumenta el granero, solo aumenta el número de vacas. Es obvio que se lo van a terminar en menos tiempo. Entonces, entre menos vacas tenemos, más tiempo va a llevar para que se termine la paja. Pero entre más vacas tenemos, menos tiempo va a llevar para que se termine. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nuestra tablita con los datos. Si tenemos 12 vacas, el tiempo es de 80 días. Y si tengo 30 vacas, el tiempo lo desconocemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí es mucho más fácil porque multiplicamos de forma directa. Multiplico 12 por 80, que es igual a 30 por x, que son 30x, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el 30 acá está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces empecemos a realizar nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Para poder hallar el valor de nuestro tiempo. ¿Cuánto sería 12 por 80? Ah, muy bien. Excelente. El resultado entonces es 32. Y ese 32 lo vamos a sustituir aquí en la tabla para hacer nuestro análisis. Vamos a ver. Si tengo 12 vacas, el tiempo en que se acababa la paja eran 80 días, pero como le aumenté el número de vacas, obviamente disminuyó el número de días, que eran 32. Entonces, nuestro análisis y nuestros procedimientos están correctos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un siguiente ejemplo, solo que ahora a ustedes les va a tocar identificar qué tipo de proporcionalidad es. Me dice, tengo obreros, 3 obreros, perdón, descargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardarán 2 obreros en descargar el mismo camión, verdad? Vamos a ver, contestemos en el chat. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Es directa. ¿Por qué es directa? Lourdes dice que es inversa. Vamos a ver, ¿qué dice el público? La proporcionalidad es inversa. ¿Por qué? 3 obreros lo realizan en 2 horas, pero si yo disminuyo el número de obreros, obviamente va a aumentar el tiempo. Entonces, es inversa. Excelente. Muy bien, Lourdes. Claro que sí, que porque es solo un camión y entre menos obreros tengamos, más tiempo se va a necesitar. Entonces, hagamos acá el análisis y tenemos el número de obreros. Oh, ya, incluso ya realizaron la operación. Ahorita vamos a verificar su resultado, Marjorie. Más bien usted verifica su respuesta. ¿De acuerdo? Tenemos el número de obreros y tenemos el tiempo. Si tengo 3 obreros, el tiempo son 2 horas. Y si yo tengo 2 obreros, el tiempo es X. Entonces, muy bien, Marjorie. Hacemos, como ya sabemos que es inversa, entonces realizamos la operación. 3 por 2 me da 6 y 6 dividido dentro de 2 obtengo un resultado de 3. Excelente. Nuestro análisis es correcto. ¿Por qué? Porque como disminuimos el número de obreros, el tiempo aumentó. Aquí ya me obvió muchos pasos, debido a que yo ya había explicado cómo se realizaba la operación. Usted ya sabe que si es inversa, se multiplica los dos horizontalmente. 3 por 2 y aquí 2 por x. Luego el 2 pasaba a dividir, por eso es de que me quedó así. ¿De acuerdo? Por si alguien tenía dudas de dónde salió esa expresión. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas?
Excelente. Vamos a ver un siguiente ejemplo entonces. Me dice que una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos. Y me pregunta, ¿cuántas botellas se va a llenar en hora y media? Vamos a ver qué tipo de proporcionalidad es. Muy bien. Es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque tiene en 240 botellas en 20 minutos. Pero si le aumento el tiempo, obviamente voy a tener más botellas. Excelente, Jocelyn. Vamos a poner nuestros datos entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos las botellas y tenemos el tiempo. Entonces acá vamos a poner número de botellas y acá tenemos el tiempo. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo tengo en minutos y acá obtengo el tiempo en horas. Podemos hacer dos cosas. Podemos pasar el tiempo de horas a minutos o los minutos a horas. ¿Qué prefieren? ¿Pasar el tiempo de minutos a horas o de horas a minutos? De horas a minutos, muy bien. Una hora tiene 60 minutos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces tengo 60 minutos y media hora tenemos 30 minutos. Entonces, en la hora y media tenemos en total 90 minutos. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo en minutos y acá ya lo tengo también en minutos, que son 90. Y acá tengo la variable. Vamos a ver si el resultado de Marjorie es correcto. Como se trata de una proporcionalidad directa, vamos a multiplicar de forma cruzada. Entonces multiplico 240 por 90 y obtengo un resultado de 21.600. Y lo vamos a dividir dentro de 20. Excelente. Entonces, el resultado de Marjorie es correcto, porque tenemos que en la hora y media que va a trabajar esta máquina, vamos a obtener 1080 botellas, perdón. Y aumentó, así como nosotros, así como lo dice la regla, el número de botellas. Estos ejercicios son bien sencillos. Vamos a ver un siguiente ejemplo y ya luego vamos a ver mezclando tipos de proporcionalidad. Dice que en un campamento de niños hay provisiones para 30 días. ¿Para cuántos días habrá comida si se incorporan 5 niños más a la campanada? ¿Y qué tipo de proporcionalidad es? Excelente, es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque tenemos cierta cantidad de provisiones para cierta cantidad de niños. Pero si se aumenta el número de niños, obviamente va a disminuir la cantidad para cada niño o va a disminuir el número de días en que tienen que acabarse esas provisiones. ¿De acuerdo? Solo hay que ver, por ejemplo, entre más niños tengo, en menos días se acaba la comida. Y entre menos días tengo, más días tengo para que se acabe la comida. Así podemos identificar qué tipo de proporcionalidad es. Muy bien. Tengo el número de niños y también tengo el tiempo, que son los días. Si tengo 25 niños, tengo provisiones para 30 días.
Pero si tengo, por ejemplo, 30 niños, ¿para cuántos días voy a necesitar comida? Vamos a ver. Jocelyn y Marjorie me dice que son 150. Vamos a comprobar. 25 por 30 dividido 30. Excelente. Vamos a multiplicar como es una proporcionalidad inversa. Ya sabemos que multiplicamos horizontal. 25 por 30. Y obtengo un resultado de 750. Dividido dentro de 30. Entonces, permítanme. Muy bien, 25 días. Excelente. Entonces acá tengo que el resultado es 25. Cuando aumentamos la cantidad de niños, disminuyó el número de días, porque nosotros tampoco aumentamos la cantidad de provisiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí ya vamos a hacer dos procedimientos. Pongan mucha atención. Para cada 24 kilogramos de aceitunas, nosotros obtenemos, por ejemplo, 6 litros de aceite. Me preguntan cuántos litros se obtienen con 5 toneladas de aceitunas y cuántos kilogramos de aceitunas se necesitan para llenar un depósito de 8,000 litros de aceite. Entonces aquí ya tenemos dos procedimientos. Vamos a hacer el de la primera pregunta. Y aquí también tengo una pequeña conversión. Me dice que una tonelada es igual a 1,000 kilogramos. Entonces, si tengo 5 toneladas, yo tengo 5,000 kilogramos. Entonces, aquí vamos a poner el número de kilogramos de aceituna. Y acá vamos a poner la cantidad de litros. Muy bien. Ya tenemos entonces, como son 5 toneladas, o sea, son 5,000 kilogramos, ¿cuántos litros voy a obtener? No lo sé, pero si tengo 24 kilogramos, yo obtengo 6 litros. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Vamos a ver. Qué excelente, Marjorie. Me dice que es una proporcionalidad directa. ¿Qué dicen las demás? Muy bien. Sí es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si aumento la cantidad de kilogramos de aceituna, obviamente me va a aumentar la cantidad de litros también. Hagamos nuestras operaciones entonces y vamos a multiplicar de forma cruzada. 5,000 por 6 y vamos a dividirlo dentro de 24. ¿Cuál sería el número de litros entonces? Marjorie me dice que son 125. ¿Qué dicen las demás? Lourdes me dice que son 1,250. ¿Cómo van las demás con las operaciones? 1,250. Efectivamente, el resultado son 1,250 litros. ¿Por qué? Que si yo multiplico 5,000 por 6, obtengo un resultado de 30,000 y eso lo divido dentro de 24. Por lo tanto, muy bien, no tenga pena, Marjorie. Nuestro resultado es de 1,250. Y ahí ya hemos resuelto la primera parte. Ahora nos falta la segunda parte.
Me dicen, ¿cuántos kilogramos de aceitunas se necesitan para llenar un depósito de 8.000 litros de aceite? Entonces hacemos lo mismo. Número de aceituna, sería el kilogramos de aceituna, perdón. Y acá obtendría el número de litros. Ya sabemos que si tenemos 24 kilogramos de aceitunas, obtenemos 6 litros. Solo que ahora me dice que si yo tengo, por ejemplo, 8.000 litros, ¿cuántas aceitunas o cuántos kilogramos de aceitunas necesito para esa cantidad de litros? Prácticamente ahora la variable la tenemos del lado izquierdo, pero es totalmente lo mismo. Yo multiplico de forma cruzada. Hagamos las operaciones entonces. Multiplico 8.000 por 24 y lo divido dentro de 6. ¿Cuál sería el resultado entonces? Muy bien, excelente. Nuestro resultado es entonces de 32.000. Entonces, como se aumentó la cantidad de litros, también aumentó la cantidad de aceitunas. Por lo tanto, ambas son proporcionalidades directas. ¿De acuerdo? Así podemos ir jugando también con los tipos de proporcionalidades. Podemos cambiar los datos de nuestros problemas e ir practicando también de una mejor manera. Y así se nos va a facilitar bastante este trabajito. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestro último ejemplo. Ya que ustedes son bien pilas, terminamos antes del tiempo estipulado. Cada día, por ejemplo, yo leo durante 2.16 horas 25 páginas de un libro. Y si el libro tiene 275 páginas, ¿en cuánto tiempo vamos a tardar en leer el libro? Entonces aquí tenemos los dos datos. Tenemos el tiempo, podemos ponerlo de esta manera, y tenemos el número de páginas. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Es inversa. ¿Qué dice el público? Me dicen que es inversa, Marjorie y Jocelyn. ¿Las demás qué opinan? Inversa. Muy bien. Vamos a comprobarlo entonces. Si yo tengo 2.16 horas y en esas 2.16 horas yo leo 25 páginas, si yo aumento la cantidad de páginas, que son 275, ¿en cuánto tiempo voy a leer el libro? ¿De acuerdo? Si yo aumenté el número de páginas, va a aumentar también el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la proporcionalidad es directa. Muy bien. Hagamos entonces nuestros procedimientos. Como es directa, ya sabemos que multiplicamos de forma cruzada. Entonces multiplico 275 por 2.16 y lo divido dentro de 25. Muy bien, Marjorie. 23.76. ¿Qué dicen las demás? ¿Les salió el mismo resultado o tuvieron un resultado diferente? Ah, muy bien. Entonces, 23.76. ¿Por qué? Porque aumentamos el número de páginas y yo estoy viendo en cuánto tiempo voy a leer un libro. Si, por ejemplo, usted se sienta a leer un libro y, por ejemplo, lee 10 páginas en media hora, obviamente si usted quiere saber en cuánto tiempo va a leer el libro, va a obtener un tiempo total. Entonces el tiempo va a aumentar. A eso se dedican las reglas de tres o las proporcionalidades, ya sea directas o indirectas, a encontrar datos según utilizando operaciones básicas u operaciones cruzadas u operaciones también de forma horizontal directamente. ¿De acuerdo? Esto nos soluciona mucho problemas de la vida diaria, aunque a veces no nos demos cuenta, utilizamos las reglas de tres
para poder encontrar o resolver problemas. ¿De acuerdo? Esto también es parte del contenido de la prueba diagnóstica. Ya en unos días les estaré pasando nuevos ejercicios, solo que ya con un nivel de dificultad un poquito mayor para que usted vaya practicando. ¿De acuerdo? En la prueba diagnóstica vienen muchos ejercicios, perdón, de reglas de 3. Y usted tiene que aprender a identificar si es directa o si es inversa. Y de esa manera ya usted ya va a saber cómo realizar sus procedimientos. Pregunto, ¿tenemos dudas acerca de lo que hemos visto el día de hoy? Si quiere regresar a algún ejercicio, no hay problema. Usted me dice a cuál y regresamos y volvemos a explicar. ¿No hay dudas ni preguntas entonces? Señorita, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta, pero es de la tarea de la hoja de trabajo. Ah, ya, dígame. La última pregunta habla sobre igual de unas aceitunas y de los litros, pero solo nos da dos variables. Entonces, quiere decir de que ahí lo tenemos que convertir como la que hicimos Sí, para poder correcto. obtener la tercera. Ajá, Que sería entonces la tonelada que decía. ajá. De hecho, yo tomé algunos ejemplos de la tarea, es decir, son bien pilas, ya tienen un ejercicio resuelto. Vaya, señor, gracias. Vaya, pues, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Ok? Si no hay más dudas ni preguntas, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy y espero que les sirva también para poder resolver las tareas la tarea de esta semana. ¿De acuerdo? Yo también las quiero mucho y, y también las extraño. Muy bien. Estamos ahí entonces el día de hoy. Todavía no se desconecten porque voy a pasar asistencia. eh, para poder asignarles su punto. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí estamos. Nos vemos en una siguiente oportunidad entonces.